Unidad 7. Hacia la independencia. Fuentes ideológicas y doctrinarias. Buenas noches, profesor Juan Ortega. Bienvenido. Tu micrófono, No profesor. se te escucha, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ahí sí. Buenas noches, Buenas profe, te noches. escuchamos. ¿Qué tal, profesor? Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien, profesor. ¿Qué tal? Bien, bro. ¿Qué tal todo? Profe, le quería nomás decir que estoy ahora viendo para el trabajo práctico. Para los que no estaban teniendo todos sus trabajos que le estoy alzando. No entendí, profe. Que ahora vamos a alzar el trabajo práctico. Viste que hay algunos alumnos que me pasaste la lista de los que no estaban teniendo todos sus trabajos prácticos. Sí, profe, eran solamente 84 temas y creo que somos más y por ende faltaban temas. Exactamente. Y ahora en minuto voy a estar alzando la otra parte que le estaría complementando a ellos para completar, ¿verdad? Y si por ahí hay algunos que ya tienen sin problema, no hay inconvenientes, porque creo que a Dani está por ahí, Dani, a él ya le pasé un tema para un alumno número. Dani, buenas noches. Dani, yo te pasé ya creo que un tema de trabajo práctico para el número 88 de la lista, si no me equivoco. No. 52. Bueno. A mí era, profe, si no me equivoco. Ok. Oliver, sí. Oliver. Bueno, ahora mismo se está abriendo mi Oliver. Profe Fernando, a él no le incluimos más luego para este trabajo. No, para él ya no. Él ya tenía. Sí, ya tenía. Estupendo. Perdón, profesor. Sí, Joana. Yo, por ejemplo, todavía no tengo el tema, ¿verdad? Porque sé que es individual el trabajo. Entonces, solamente eso quería recalcar. Y discúlpeme que le corte. Gracias. No, para nada. Estoy a la orden y yo y el profe Fernando estamos a la orden para lo que sea. En esta lista que voy a alzar ahora no tengo Joana Morel, sería Morales. No, Joana Moral. Okay, En realidad que mi nombre es un tanto largo, pero bueno. Joana Sí, Moral. pero Sí, Ayala, por favor. tiene que estar, doctor. Bueno. Joana. 104 creo que estoy en la lista. Estoy verificando ahí. Así mismo, 104, doctor. Gracias, doctor. Morales. No estoy encontrando Joana Morales. Joana Tamara Morales, sí. Ya tenéis ya un tema asignado. Gracias, profe. No Cuestiones vi de todavía. minutos en el transcurso. No, ahora en el transcurso de la clase voy a alzar este material con los nuevos integrantes
y su trabajo práctico. Muchas gracias, doctor. No se preocupe. Dale un gusto, sin problema. Profe Fernando, ¿tiene algo Sí, doctor. pendiente? ¿Algo que querés recalcar? O Nada, todo bien. ya podemos. Estupendo. Dejo tu cargo, profesor. Doctor, el examen parcial sería el 28 del corriente. 28. Sí, señor. Hasta la lección 28. 7. Sí, hasta esta lección y dentro de 15 días sería aproximadamente. Sí, señor. Así Dani, Silvina, si copian esto. Estamos. Trabajo de un examen, selección múltiple de 20 preguntas, un punto cada uno. Sí. Puede ser el mío. Hasta la lección 7. ¿Se ve ahí? Hasta la lección 7. Al 7. 20 preguntas de 20 puntos. Estupendo. Ahora, adelante, doctor Fernando. Profe Fernando. Ya, gracias, doctor. Permiso. Unidad 7, hacia la independencia. Fuentes ideológicas y doctrinarias. Además de la consabida influencia de los pensadores de la Ilustración francesa como Tengo, Montesquieu, profe. dale, doctor, gracias, y Rousseau, y la influencia de los pensadores del individualismo británico como John Locke, además de exponentes de la Revolución Americana. Cabe señalar, Profe, permiso. sí, ¿Qué página sería, profe, ese? este Estoy es buscando y no encuentro. unidad 8, Tania. Unidad 8 ya, ¿verdad? sí. Sí, quería saber nomás qué página es, porque no encuentro nomás Mira, para anotar. Está en el Classroom, ya está. No es unidad 7, la profe. primera diapositiva es el Unidad primero. Unidad 7. Unidad 7. Tania, unidad Dale, 7. gracias. Cabe señalar que investigaciones recientes han encontrado nuevas vertientes ideológicas, las cuales permitieron a los líderes independentistas organizar su línea de pensamiento ante el vacío del trono. Con la situación originada en la crisis de la monarquía española, se dieron una serie de reacciones en todas las poblaciones más importantes de la América española. En ese sentido, señala François Javier Guerra que en los discursos se observa el rol central que desempeñaba el rey en la estructura monárquica, concibiendo que la ofensa al rey es una ofensa a la nación. Rápido. Su micrófono, Mana tu señorita. micrófono. En la segunda mitad del siglo XVIII estaba muy extendido el concepto de nación como definición del conjunto de súbditos de la corona. Pero además de la nación, luego de la crisis de 1808, otros sujetos asumieron la soberanía, como ser también los pueblos de las provincias que consideraban tenían la legitimidad suficiente para actuar ante el vacío de poder. Otra imagen muy utilizada, el de la familia. En ese sentido, el rey es el padre que con su desaparición deja huérfana
la nación, con todos los peligros que esto conlleva consigo. Discordia posible entre los hijos, dispersión de la familia, de ahí las llamadas constantes a la unidad. Los hijos deben mantenerse unidos y luchar juntos para defender a sus padres. En ocasiones, los discursos y escritos hacían alusión a que la monarquía era un cuerpo cuya cabeza era el rey, que en ese momento se encontraba ausente. Por otro lado, se insistió en el aspecto bilateral de la relación entre el rey y sus vasallos. Juana, tu micrófono. En ocasiones los discursos y escritos hacían alusión a que la monarquía era un cuerpo, como había dicho ya recientemente, ¿verdad? Y la cabeza era el rey. Por otro lado, se insistió en el aspecto bilateral entre la relación entre el rey y sus vasallos, y como estos debían mantener su fidelidad, su lealtad, como una cuestión de honor frente al usurpador de Napoleón. ¿Qué pasaba? Le hablé en otros momentos, en clases anteriores, justamente sobre estos puntos. Al ingresar Napoleón a la idea supuesta de Napoleón era conquistar también Portugal, y para eso necesitaba pasar por España. Al ceder, justamente en ese aspecto, los españoles fueron conquistados por esto. Y en ese momento ya la América colonizadora, ¿verdad?, quedó sin la cabeza del rey. Si bien tenía sus virreyes, ¿verdad?, por estas latitudes, y se tomó el refrán que les había dicho justamente, que las disposiciones de España se acatan, pero no se cumplen. O sea, se recibía los documentos, pero se encajonaba, por llamarlo así. En ese sentido, justamente estas ideas, esta ideología, ¿verdad?, de aquellos pensadores incidía mucho justamente en la política de los habitantes de América del Sur y todas las colonias españolas. ¿Qué pasaba? Quedó prácticamente sin cabeza, y Napoleón se coronó prácticamente de todo de esa conquista, por llamarlo así, ¿verdad? Ni siquiera tuvo que, como decía Sun Tzu, el arte de la guerra, el mejor combate es aquel en el cual no se entra en combate, o sea, que no se entra en conflicto con el enemigo. Y eso fue lo que justamente Napoleón consiguió, sin derramar sangre, nada. Directamente apresó o detuvo al rey de España, y él quedó como ni orden para la defensa del territorio hubo, ni tan siquiera eso. Y, por ejemplo, por dar un ejemplo, tanto en el imperio, en el Brasil, como en Sudamérica, Buenos Aires o misma Asunción, el hecho de ejecutar la Marsellesa era símbolo de rebeldía, y todo aquel que ejecutara ese ritmo de lo que es el himno de Francia era apresado. ¿Por qué? Porque coincidía tan bien con
las ideologías, ¿verdad?, de libertad y de que un pueblo pueda tener autonomía propia que ya estaba en boga, ¿verdad?, que de muchos, que ya estaba sonando también muy fuerte romper las cadenas con España. Y todas estas circunstancias que se vieron sucediendo fueron las que llevaron a las colonias españolas a independizarse con posterioridad de España, del Reino de España, específicamente. En ese sentido, podemos citar el voto del presbítero asunceno Sebastián Patiño en el Congreso General de 1811, cuando sostenía que con motivo de la deplorable constitución de la España y cautiverio de nuestro soberano señor don Fernando VII por el tirano de Europa, Napoleón, se ha puesto mediante una magnánima operación de sus tropas, acuarteladas en disposición y en plena libertad para poder determinar y sancionar justamente en las actuales circunstancias del Estado europeo y americano lo conveniente a proporcionar su seguridad y adelantamientos y reparar los males que ha sufrido hasta ahora, adoptando en lo adoptable las medidas que allí se han planteado, como lo han hecho las demás provincias del distrito, según se sabe, como muy necesarias para asegurarse oportunamente los derechos de nuestro soberano señor en esta parte de la monarquía y los peculiares de los pueblos, y preservarse estos de una división y anarquía. Por otro lado, hay un resurgir del pactismo como ideología que permeó el pensamiento de la generación de la independencia. En ese sentido, Guerra sostiene que a finales del siglo XVIII se observan también en el campo las ideas, las persistencias o el renacimiento del pactismo. En algunos ambientes, esta persistencia viene de la permanencia del pensamiento clásico español. Victoria, Las Casas, Mariana Suárez, y sus teorías sobre el origen divino indirecto del poder monástico, a Deo per populum, a Dios por el pueblo, y sobre los deberes y derechos recíprocos del rey y el reino, o entre el rey y sus vasallos, cuyo incumplimiento por parte del monarca puede justificar la desobediencia o incluso la revuelta. En ese sentido, en varias oportunidades, la monarquía borbónica prohibió que se enseñe el pensamiento de dichos autores en las universidades hispanas. Sobre los autores que les cité, ut supra, los van a leer en Derecho Internacional Público, más a profundidad. Y también, ¿por qué no? Derechos humanos. Señorita Juana Ibars, si puede apagar su micrófono, le voy a agradecer. Muy amable. Usted le puede silenciar, profe, porque aparentemente no se da cuenta. Bueno. Dicha vertiente del pensamiento se fue vinculando con el pensamiento de los jus naturalistas como Hugo Grocio, Samuel Pudendorf, y de los contractualistas John Locke y Juan Jacobo Rousseau. Por lo tanto, en vísperas de la Revolución Hispánica, claramente pactista, con una visión de la sociedad aún tradicional en buena parte, aunque por las preocupaciones y los objetos de reflexión de muchas de las élites se estaba entrando ya en problemáticas modernas. Por otro lado, queda claro que muchos pensadores hablaban de una reforma de la monarquía absoluta, muchos de ellos utilizando términos antiguos para expresar ideas nuevas. Otros, como Jovellanos, buscaron en las antiguas leyes
los argumentos para garantizar una nueva constitución de la monarquía en la que se garantice la libertad de los súbditos y por todos los medios evitar la arbitrariedad. El pactismo afloró como expresión política a través de las juntas que se constituyeron en todo el reino ante el vacío del trono, debido al famoso rapto de Bayona. A partir de ese momento se abrió un bienio en el cual se debatieron, en medio de las noticias recibidas de los resultados de la Guerra de la Independencia, como sostiene Lucena, en primer lugar, porque ante un vacío de poder real o supuesto, facilitaron un modelo de creación de nuevas autoridades políticas, fundando en la tradición a través de cabildos abiertos de origen medieval y de juntas de gobierno depositarias de soberanía. Según el patriota y jurista Gaspar Melchor de Jovellanos, estas nacieron al amparo del derecho de insurrección de que gozaba el pueblo por sus leyes fundamentales y en situaciones extraordinarias. En ese sentido, se puede circunscribir el pensamiento de los líderes de la independencia paraguaya, cuando en el discurso inaugural de la Junta del 17 de junio de 1811, José Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Valeriano Ceballos dijeron que la soberanía ha desaparecido en la nación. No hay un tribunal que cierta e indubitamente pueda considerarse como un órgano o representación de la autoridad suprema. Por eso, muchas y grandes provincias han tomado el arbitrio de constituirse y gobernarse por sí mismas. Este marco ideológico será el que conducirá los primeros pasos de muchas juntas que en principio, entre 1808 y 1810, no tenían ninguna intención de independizarse también, ¿verdad? Pero fluía la idea. Pasa que cuando eso pasó aquella oportunidad antes, y puede pasar también hoy día cuando la ausencia del Estado o la ausencia del gobierno de las prácticas administrativas, en este caso, ¿verdad? No se hacen sentir o no tienen un rumbo fijo, entonces todo se convierte en un caos. A eso va todas estas posturas, pero se subsanó y eso vamos a desarrollar más adelante, a través, obviamente, de la independencia y las primeras formas de gobierno que tuvimos, ¿verdad? Defensa contra las invasiones inglesas. El 27 de junio de 1806, una fuerza expedicionaria británica que zarpó del Cabo de Buena Esperanza en África invadió y ocupó la ciudad de Buenos Aires. Dicha fuerza estaba comandada por el almirante Popham y el comandante de las fuerzas de desembarco, el general Beresford. Las tropas inglesas invadieron Buenos Aires mientras el virrey de Sobremonte huía a Córdoba. Las milicias criollas, comandadas por un oficial francés al servicio de la corona hispánica, organizó la reconquista de Buenos Aires, que ocurrió el 12 de agosto de 1806. Esta misma postura también tuvo, van a ver más adelante, que la postura que también tuvo lastimosa, bueno, digo lastimosamente porque siendo el comandante, debe estar siempre al frente de sus tropas y no dejarlo a la suerte. Y esto también, sí, sirvió para que los patriotas, vamos a decirle, se organizaran y pudieran defender así lo que sería, en este caso, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Y más adelante, lo que sería el principio de la independencia del Paraguay, ¿verdad? En Paraguay.
Apenas llegó la noticia de Asunción, se ordenó el envío de un contingente compuesto de un cuerpo de voluntarios de caballería distribuido en 7 compañías con 534 miembros. El comandante de dicho cuerpo fue el coronel de milicias José Espínola y Peña, y sus oficiales más importantes fueron el sargento mayor Fulgencio Pereira y el mayor veterano Juan de la Cuesta. El contingente embarcó el 4 de agosto de 1806 y desembarcó en San Nicolás de los Arroyos el 2 de septiembre del mismo año. Fueron incorporados otras tropas milicianas de la ciudad de Buenos Aires. El uniforme que se les proveyó, según Juan Francisco Pérez, fue el de chaquetas de paño azul con cordones al estilo de los húsares, pantalones de mohón y sombreros de copa alta con escarapela y plumero, corbatines y botas. Posteriormente se enviaron 2 regimientos más con un total de 314 hombres, comandados por el teniente Pedro Antonio Herrera y el capitán Manuel Antonio Coene. Estos refuerzos estaban dirigidos a combatir a los ingleses en Montevideo, ciudad que fue invadida el 3 de febrero de 1807. Desde Montevideo, los ingleses, con 9.000 soldados, volvieron a intentar el dominio de Buenos Aires, plaza que consideraba vital para instalar un control sobre el interior de la América del Sur, ya que esta era la puerta de entrada, ¿verdad?, al interior de América. Pero las defensas organizadas por un comerciante y miembro del Cabildo, Martín de Alzaga, lograron repeler exitosamente el ataque. ¿Por qué también los ingleses quisieron tomar? Sencillamente porque ya fueron desplazados de lo que sería la América del Norte, ¿verdad? Y aquellas 13 colonias que tenían en ese lugar. Y todo era, el trasfondo siempre fue cierto, en principio conquistar, colonizar y posteriormente comercializar. De eso nunca se olviden. Si bien las guerras se generan toda guerra se genera de alguna que otra postura política, ¿verdad?, internacional, pero el trasfondo siempre hay que escarbar para llegar al quid de la cuestión y ver de qué se trataba los grandes conflictos bélicos. La provincia del Paraguay afrontó los gastos del envío de sus tropas. Es así que se pagó más de 15.000 pesos entre gastos de flete y aprovisionamiento. Además, el Cabildo de Asunción remitió al Cabildo de Buenos Aires 2 remesas de colaboraciones recolectadas en su vecindario. La primera, afirma Pérez, que fue de 5.189 pesos y la segunda de 1.550 pesos. Además, el obispo del Paraguay, don Nicolás Videla de Pino, remitió una colaboración de 500 pesos. Cabe señalar que cayeron prisioneros de los ingleses los paraguayos Francisco de Pablo Ortiz, Esteban Antonio Ortiz, Miguel Lebriano e Ignacio Arzamendia. Entre los integrantes del contingente se encontraron varios oficiales que luego tendrían una destacada actuación en los acontecimientos de 1811. Entre ellos podemos señalar al teniente Fulgencio Yegros, que era el jefe de la segunda compañía, además de los capitanes José Fernández Montiel, Cristóbal Insaurralde, Juan Manuel Gamarra, además del subteniente Benito Villanueva y los alférez Fernando de la Mora y Gervasio Acosta, además del entonces cadete Antonio Tomás Yegros. Para el historiador inglés John Lynch, las invasiones británicas demostraron que los criollos no tenían interés en que cambie el imperio al cual pertenecían. Asimismo, se evidenció la fragilidad del poder militar español en América, pues la defensa la emprendieron los habitantes y no el Estado español. Y además, a partir de dichos acontecimientos, los regimientos de criollos permitieron demostrar su fuerza y desarrollar un fuerte sentido de identidad, a pesar
de que los peninsulares trataron de desmovilizarlos, no pudiendo lograr su cometido. Aparte de la inestabilidad política, vamos a decir, por la cesación del poder de Fernando VII, también, ¿verdad? Fueron una de las razones por las cuales los ingleses, que siempre fueron enemigos de los españoles, quisieron aprovechar esta oportunidad. Geopolíticamente se les permitió, pero no pudieron conseguir el hecho. No es menos relevante, por su parte, Juan Francisco Pérez afirma que los que regresaron del Río de la Plata llevaban necesariamente ese fermento, alentado por la conciencia del valor nativo. No es menos relevante el hecho de que un virrey haya sido depuesto por la audiencia por la incapacidad demostrada en cumplir su cometido de defender al virreinato en 2 oportunidades, por lo que evidentemente dicho acontecimiento afectó notablemente el principio de que solo el rey o sus representantes podían deponer de su cargo a un alto dignatario. Pretensiones de la Junta de Buenos Aires. El 13 de mayo de 1810 atracó en el puerto de Buenos Aires un bergantín inglés, el filipino. Además de la mercadería, trajo muy malas noticias para los leales a la corona. Las tropas francesas estaban en Andalucía. El 18 de mayo, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, a través de un bando de las noticias de la población, a la vez que les pide calma. Dichas noticias aceleran el sentimiento en algunos sectores criollos, debido a la agitación que se apoderó del vecindario de la capital virreinal. El virrey Cisneros convocó a un cabildo abierto al que fueron convocados de acuerdo a la usanza, la parte principal y más sana del vecindario. O sea, aquellas personas, llamémosle sí, sería la alcurnia y prácticamente que era la que entre aquellos notables de la clase media. El 22 se reunió dicha junta, en la cual se produjo una fuerte discusión sobre quiénes debían ser los que debían gobernar. Los criollos, liderados por Juan José Castelli, sostenían que el virrey debía cesar en su mando y una junta debería gobernar en el nombre del rey. Adoptada dicha resolución, el cabildo, compuesto en su mayoría por peninsulares, pretendió modificar el sentir del vecindario, nombrando como presidente de la junta al virrey Hidalgo de Cisneros. En la noche del 24, los jóvenes revolucionarios activaron y recogieron apoyo para modificar la situación creada en contra de lo resuelto unos días antes. El 25 de mayo, una sesión del cabildo, el pueblo se juntó frente al cuerpo municipal y se presentó el escrito de petición de conformación de la Junta de Gobierno. Ante la presión de los cabildantes, accedieron a entregar la Junta de Gobierno bajo la presidencia del coronel Cornelio Saavedra y como vocales Mariano Moreno, Manuel Belgrano, José Castelli, José de Paso y el comandante Azcuénaga y el presbítero Alberti, además de Domingo Mateo y Juan Larrea. La Junta de Buenos Aires hizo circular una carta en la cual exhortaba a las demás provincias del virreinato a que reconozcan su autoridad. De esa forma, la Junta porteña pretendía elegirse su sucesora, o sea, en sucesora del virrey. En ese sentido, fue enviado como emisario de la Junta el coronel José de Espínola y Peña, quien llevaba también las comunicaciones a Santa Fe y Corrientes, sobre todo lo resuelto. A su llegada a Pilar, hizo jurar al cabildo de dicha villa su fidelidad a la Junta de Buenos Aires. El 21 de junio de 1810 llegó a Asunción, en donde entregó al gobernador Bernardo Velasco la correspondencia remitida por la Junta bonaerense. Espínola, en vez de lograr la adhesión
generó alarma y rechazo, pues según Julio César Chávez, mencionó el hecho que serían movilizados los pobladores para formar parte de una expedición armada. Además, Spínola hablaba de tener instrucciones de deponer y apresar al gobernador Velasco. Ante dichos rumores, Velasco ordenó a Spínola su confinamiento a Villa del Pilar, a la Villa Real de Concepción, orden que no cumplió y huyó aguas abajo, siendo perseguido por una partida armada comandada por el teniente Rafael Zavala. Por tal motivo, en forma conjunta, el Cabildo, el gobernador Bernardo Velasco, hicieron publicar una proclama en toda la provincia, en la cual sostenía que era el gobernador y los principales vecinos los que encabezarían a la provincia en armas para seguir demostrando su patriotismo y fidelidad al rey. La misión de Spínola y Peña. Con este fin de reconocer a la Junta de Buenos Aires, mandó a nuestro país al coronel paraguayo José Spínola y Peña, el viviente más odiado de los paraguayos. Este había sido destituido por Velasco de su puesto de comandante de Villarreal a causa de las numerosas quejas formadas contra su persona. Se hallaba a la sazón en Buenos Aires, solicitando la ayuda del gobierno porteño para recuperar su cargo. Spínola obró con tan poco acierto, tanto en Villa del Pilar como en Asunción, que el rencor del pueblo volvió a encenderse contra él. Rencor que subió de punto cuando el enviado argentino dio a conocer una credencial secreta cuyo tenor autorizaba la remoción de Velasco. Al tanto de todo, le ordenó se dirigiera a Villa Concepción. No obstante, logró fugarse a Buenos Aires a pesar de una doble expedición que salió de la capital con el intento de apresarlo. El resultado de su misión fue, pues, nulo. Constituyó, sin embargo, a exaltar el ánimo de los paraguayos ante tal fracaso de la diplomacia argentina. El gobierno provisional en 1810, Velasco, sin consultar al Congreso, se constituyó presidente de la Asamblea el 24 de julio de 1810, se reunió en el Colegio Seminario, con asistencia de más de 200 miembros. En nombre del Cabildo, preconizó el reconocimiento exclusivo de la dominación española. Acto seguido votaron sin discusión y como resolución del Congreso los 4 puntos siguientes propuestos por el gobernador Velasco: reconocer la autoridad española, guardar amistad con la Junta de Buenos Aires sin reconocimiento de su superioridad hasta la resolución del rey, o por una resolución del rey. Crear una junta de guerra que estudie y ponga en ejecución rápida los medios eficaces para la defensa de la provincia. Comunicar esta resolución al Consejo Supremo de la Regencia y a la Junta de Buenos Aires. Velasco clausuró el Congreso haciendo prestar a todos los diputados juramento de fidelidad a Fernando VII. El doctor Francia proclamó en esta sesión: el poder español ha caducado. Esa fue la expresión que sentó en ese momento. Misión militar de Belgrano. Habiendo fracasado la misión diplomática de José Spínola y Peña, destinada a llevar a cabo la sumisión pacífica del Paraguay a la Junta de Buenos Aires, esta decretó que aquella provincia sería anexada por las armas. Manuel Belgrano, vocal de la misma Junta, fue designado general en jefe del ejército, teniendo como segundo al mayor general José Ildefonso Machaín, paraguayo al servicio de los porteños. Belgrano salió de Buenos Aires a principios de septiembre con 200 soldados y llegó a San Nicolás de los Arroyos, donde se le incorporó una fuerza de 357 hombres. Al poco tiempo allí, sabiendo la Junta que la situación del Paraguay era más seria de lo que se había pensado,
envió nuevas tropas a su general, el cual tuvo como base de su ejército un contingente de 950 hombres. El 4 de diciembre, al llegar Belgrano a la costa del Paraná, frente a la isla de Apipé, su ejército sumaba 1.400 soldados. Cada día su empresa militar le parecía más grandiosa y temible. Adelantar era peligroso y vergonzoso el retroceder. En vista de eso, intentando emplear nuevamente la diplomacia, despachó emisarios para tratar con los paraguayos. El 19 de diciembre, las tropas argentinas iniciaron el paso del Paraná, retirándose nuestras guarniciones por orden de su jefe. Belgrano creyó el triunfo seguro y avanzó resueltamente. La situación del Paraguay, bajo el punto de vista militar, era muy precaria. Testigo de ello, el inventario general de la artillería, montas y municiones y demás pertrechos de guerra existentes a la sazón. No obstante, para conformarse en una de las resoluciones del Congreso del 24 de julio, Velasco levantó tropas, prohibió vender o gastar pólvora, hizo juntar las armas dispersas, armó varios buques y fortificó diversos pasos sobre el río Paraguay. Batalla de Cerro Porteño, también llamada Cerro Mbaé, del 19 de enero de 1811. El ejército argentino avanzó sin ningún obstáculo hasta Paraguarí, situando su campamento al pie de Cerro Mbaé, nominado más tarde Cerro Porteño. Las tropas de Belgrano, unos 700 hombres, formaban un conjunto escogido de orden admirable, bien armado. Los soldados, los 600 soldados de Velasco, venían en la mayor parte desprovistos de armas y carecían de disciplina militar. Bultos, según Belgrano, de los cuales los más no habían oído el silbido de una bala. Sin embargo, estos improvisados soldados, los que vencerán a los aguerridos argentinos, conforme a las palabras que la víspera el combate dijera Velasco a la caballería criolla: vuestras lanzas son todavía más terribles que las suyas. Conozco los que valen esas armas manejadas por vuestras manos en forma de arenga. Nuestro ejército se hallaba acampado desde el pueblo de Paraguarí hasta el arroyo Yicru. Comenzó la batalla a las 3 de la mañana el día 19 de enero. Al decir del profesor licenciado, director de la filial de Paraguarí, de Economía UNA Paraguarí, coronel en situación de retiro, Santiago Laguardia, que había manifestado en una extensión universitaria que esa batalla se produjo en plena neblina. En esa planicie está el cerro, y en la planicie que ustedes ven enfrente, ahí se desarrolló el combate, pero los soldados de ambos bandos se acercaban, pero no se podían divisar por la neblina, hasta que después uno percató de la presencia, alguno que otro por las cercanías ya, y al disparar uno de ellos, ahí se produjo ya a discreción la balacera entre los soldados de la Junta de Buenos Aires y los soldados criollos paraguayos. Machaín, con 460 infantes, 130 soldados de caballería y 4 piezas de artillería, avanzó con ímpetu sobre el centro paraguayo del arroyo Yicru, formado por la infantería española al mando de Velasco. Después de media hora de combate, nuestros soldados fueron desbandados y huyeron, encabezados por el mismo Velasco, hacia la cordillera de los Naranjos, olvidando el jefe español sus palabras del 8 de diciembre. Moriré con gusto en medio de vosotros y tendré la gloria de acabar mis cansados días al frente de la provincia heroica y de unos soldados amables. Los paraguayos que reaccionaron se unieron a Caballas y Gamarra, y después de una lucha prolongada obtuvieron una completa victoria sobre Belgrano.
obligándolo a huir hacia el sur. La batalla, la más memorable que se dio en los dominios de la América en aquella época, según el parte de Velasco, costó a los argentinos 10 muertos, varios heridos y 120 prisioneros. Los paraguayos obtuvieron 70 bajas. Batalla de Tacuarí, 9 de marzo de 1811. Vencido Belgrano por nuestros soldados, huyó hacia el sur, fortificándose en el único paso que presentaba el río Tacuarí. Allí le alcanzó el ejército patriota compuesto por 1.400 hombres. El general argentino, al frente de 700 soldados, se encontraba, no obstante, en buena posición. Acorralado en Tacuarí, por el sur, la escuadrilla paraguaya había cortado el paso de Itapúa y Candelaria. Al norte estaban acampamentados los soldados de Cabañas y Gamarra. Sobre la margen izquierda del río se encontraba un bosque impenetrable y extenso. A la espalda se desarrollaba una planicie horizontal cubierta de verdes islotes y árboles enmarañados. Cerca del paso se elevaba un montículo que podía servir de altillo o mangrullo para divisar mejor el campo de combate. Atacar al frente de la oposición, también defendida por la naturaleza, parecía cosa menos imposible. De consiguiente, Cabañas ordenó que se construyera una legua más arriba un puente de madera con el objeto de sorprender y atacar la retaguardia enemiga. La dirección del trabajo fue encomendada al comandante Luis Caballero, padre del futuro prócer de la independencia, Pedro Juan Caballero. El anciano jefe paraguayo respondió a esta elección con tan abnegado esfuerzo que murió poco después de terminar el puente a resultas de las fatigas sufridas bajo un sol ardiente en la fragosa margen del Tacuarí. Los jefes paraguayos mandaron entonces a todos los soldados trajeran en el sombrero un ramo de laurel, en la chaqueta una cruz de palmas para distinguirse del enemigo y evitar confusiones lamentables. El 8 de marzo a las 11 de la noche, nuestros soldados, luego de haber atravesado el referido puente, emprendieron la marcha a través de pajonales. ¡Ey, así no! Hasta el campamento enemigo, iniciándose el combate al amanecer del 9 de marzo, y nuestra fue la victoria, porque después de 6 horas de lucha reñida contra Machaín, encontraron nuestros soldados nuevas fuerzas para derrotar aún a Belgrano, que desdeñaba las ofertas de rendición que se le proponían. Considerando toda resistencia infructuosa, el general argentino, después de haber sostenido algún tiempo el ataque, retrocedió y mandó enarbolar la bandera de parlamento. La causa de la independencia paraguaya acababa de dar un segundo paso victorioso. En estos dos combates en Paraguarí fueron los inicios, y fue ese lugar donde empezó y empezó a generar ya lo que era la independencia paraguaya a través de estos dos actos bélicos, ¿verdad? Y más la actitud, sumada a la actitud, ¿verdad?, de Velasco, generó en los criollos, vamos a decir, en los criollos paraguayos, ya ese que tenían el sentido de pertenencia y de arraigo por esta nación, de liberarse de las cadenas españolas. La conferencia del padre Molas y Belgrano. En su correspondencia con Manuel Atanasio Cabañas, a raíz de la acción de Tacuarí, Belgrano intentó inspirar en el militar paraguayo ideas revolucionarias. En el cruce de notas en Tacuarí, Belgrano ofreció a Cabañas hacerle algunas proposiciones que éste aceptó escuchar. Me conformo en todas sus partes con cuanto a usted me significa en su oficio de este día,
y al efecto daré principio a mi marcha mañana. Pero si usted gusta que adelantemos más la negociación para que la provincia se persuada de que mi objetivo no ha sido conquistarla, sino facilitarle medios para su adelantamiento, felicidad y comunicaciones con la capital. Sírvase decírmelo y le haré mis proposiciones. Dios guarde a usted muchos años. Marzo de 1811. Al día siguiente, Belgrano realizó 8 proposiciones que Cabañas se excusó de resolver por carecer de facultades. La contestación de Cabañas fue recibida por Belgrano en Candelaria, de manos del capellán José Agustín Molas y el capitán Antonio Tomás Yegros. Estos conferenciaron con Belgrano y al retomar convencieron a Fulgencio Yegros de las intenciones seguidas por los revolucionarios porteños en contra de los españoles. Los grupos ideológicos en la provincia. El cambio producido no significó que la opinión estuviera uniformada. Había una gran confusión y tendencia contradictoria. Por un lado se conspiraba activamente, por el otro lado se hacía preparativo para la defensa del régimen amenazado mortalmente. Se distinguieron 3 corrientes antinómicas que chocaron entre sí. En primer término, el núcleo, poco numeroso pero selecto, de los españolistas, que se encasillaron en el cabildo jurando odio eterno a Buenos Aires y se proponían aplastar la subversión. Contaban con el apoyo del viejo patriarcado paraguayo y de sus reputados militares nacionales. En el otro extremo estaban los porteñistas, ocultamente dirigidos por el asesor del gobernador, doctor Pedro Somellera, entre los cuales figuraban algunos paraguayos de nota, como el doctor Ventura de Bedoya, Fray Fernando Caballero. Buscaban la cesación del poder español y la sujeción de la provincia de Buenos Aires. No atinaban a encontrar la fórmula que conciliase su deseo de unión en Buenos Aires con su voluntad de conquistar la libertad de la patria. Su inclinación excesiva a las ideas de Buenos Aires amenazando a llevar al Paraguay por un declive peligroso, pero en su retiro a Ibiraí estaba gestando su fórmula y acariciando sus sueños el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que era de las ideas nacionalistas, ¿verdad?, independentistas. Y fíjense, parece mentira, pero los apellidos de abolengo de aquella época, de ese entonces que acabamos de citar, hasta hoy día se mantienen en la sociedad paraguaya. Y la única forma que yo puedo decirles, no le digo que se mantienen igual, pero al tratar o al comenzar entablar una conversación, ahí uno se da cuenta de la postura de su interlocutor, ¿verdad? De cómo piensa, ¿verdad? Y a lo mejor por cuestiones, y sí, por los cambios que se suscitaron posteriormente y todo lo que se devino después al Paraguay hasta hoy día, seguramente habrán cambiado, se tiene que sí o sí cambiar de forma de pensar y ayornarse a la nueva sociedad, al nuevo estado social, ¿verdad? Y político, por así llamarlo también, por supuesto, primero y fundamental. Y acá otro punto al final. La postura del doctor Francia, si bien es cierta, era de la idea nacionalista independentista, ¿verdad? Y todos fueron partícipes, pero el ideólogo estaba nomás retirado, se calcula, según, ¿verdad?, por una cuestión de que en caso de que salga mal o haya podido salirse mal, ¿verdad?, la revolución. ¿Por qué? Porque se filtraban las informaciones. Las informaciones se filtraban hasta cuando uno iba
notables, seguramente un momentito. En la diapositiva número 14. Gracias, profe. Y es más, vamos a tocar más adelante también esa filtración de informaciones en cuanto a, en este caso, independentistas, ¿verdad? Y en otros ya cuestiones internas, ya que le compete al Paraguay dentro de como república independiente, ¿verdad? Con los sucesivos gobiernos que se vinieron sucediendo con el transcurso del tiempo. Y resalta mucho lo que le estoy diciendo con el golpe de Estado de 1989, porque también se cambiaban el 3 de febrero llegó porque tenía ya que generar, no podía adelantarse y no podía de esa fecha para atrás porque había, vamos a decir, los leales, ¿verdad? Al gobierno, y sí o sí se filtraban, no se pinchaban los teléfonos, por llamarlo de esa manera. Y el doctor Francia también utilizó muchas estrategias, ¿verdad?, para poder enterarse o llegar a las comunicaciones que se entablaban seguramente en su contra. Pero eso vamos a dar más adelante. Los fundamentos de la decisión de la independencia. Si Velasco se mostraba vacilante, no ocurrió así en el Cabildo, el cual recordó para sus fines la ayuda militar insistentemente ofrecida por Portugal a cambio del reconocimiento de los eventuales derechos de la inquieta e integrante princesa Carlota Joaquina de la Corona de España. Bastante esta Carlota Joaquina, ¿verdad?, era lo que alguna vez hablamos, ¿verdad?, el fortalecimiento de los reinos que hasta hoy día se dan en Europa, ¿verdad?, entrelazarse a través de los matrimonios, ¿verdad?, de sus hijos, de los parientes allegados, y fortalecer vínculos. Pero esta persona no era necesariamente muy versada en cuanto a derecho, en lo que sería la diplomacia, y era más, le gustaba más el glamour y la vida divertida en aquel entonces. No tenía mucho tacto para dar lo que se necesita dentro de lo que es el tacto diplomático. Ya en principios de 1811, el embajador de España del Río de Janeiro había ofrecido ayuda a Velasco por intermedio de Diego Sousa, gobernador del General del Río Grande. Velasco había aceptado interceptar la retirada del Belgrano de Cabañas. Escribió a Sousa, indicándole el paso de Itaguaté para vadear el Paraná los refuerzos solicitados. Sousa anunció entonces a Velasco que 1000 hombres marchaban hacia San Borja, listo para obrar contra Buenos Aires, de acuerdo con Velasco, entre el Paraná y el Uruguay, el río Uruguay, ¿verdad?, aunque no era de parecer que esas fuerzas fueran al Paraguay, era solamente en los papeles o en las comunicaciones. Desaparecido el peligro con la capitulación de Tacuarí, Velasco escribió a Sousa aprobando la alianza portuguesa-paraguaya, pero dejando al arbitrio del virrey Elío la aceptación del plan. Sousa destacó al teniente José de Abreu con la misión de retirar al Paraguay la protección portuguesa y concertar con Velasco y el Cabildo operaciones militares en la banda oriental, donde la situación del virrey Elío era desesperada. Abreu llegó a Asunción el 9 de mayo y tropezó con la oposición de Velasco,
ya que no creía necesaria la cooperación portuguesa, pero el cabildo resultó a llevar a todo trance la guerra con Buenos Aires, incluso fuera de las fronteras paraguayas. Después de largas deliberaciones efectuadas a puertas cerradas y en medio de la expectativa nerviosa del público, resolvió el 13 aceptar las proposiciones de Sousa, colocando a la provincia bajo la protección de Portugal para mejor defender los derechos de Fernando VII y sus legítimos sucesores, entre los cuales quedaba reconocida implícitamente la de la princesa Carlota Joaquina. Caso error diplomático o más bien podía haber sido ya también una idea entreísta que tenía Velasco, ya que estaba, vamos a decir, visualizando su fracaso dentro de lo que es la provincia del Paraguay. El plan de la revolución. Después de la batalla de Tacuarí, los patriotas se iban dejando de Velasco, y estos, por desprecio de su conducta cobarde en la batalla de Cerro Porteño, aquellos por enemistad, por tendencia porteña, los unos, por sentimiento de independencia, los otros. Agregábanse a estos sus injusticias, como la de licenciar a la tropa sin haberle pagado el sueldo, y su alianza con los portugueses del norte, tendiente a buscar en ellos el sostén de la autoridad bombardeante. En vista de ello, nuestros principales jefes patriotas, entre los cuales cabe mencionar el capitán Pedro Juan Caballero, el capitán Mauricio José Troche, el alférez Vicente Ignacio Iturbe, el teniente coronel Fulgencio Yegros, el capitán Antonio Tomás Yegros, el capitán Juan Bautista Rivarola y Fray Fernando Caballero, el presbítero José Agustín Molas, concertaron los medios más altos para el triunfo de la revolución. Habían acordado esperar el regreso de Yegros, a la sazón comandante de la plaza Itapúa, mas habiendo comunicado a Iturbe, un pariente suyo, que Velasco se había enterado de la conspiración, se resolvió intentar el golpe en la brevedad posible. Si nos han de ahorcar mañana, muramos hoy, dijo el doctor Somellera al capitán Caballero. Este se encargó de la dirección del movimiento, encendiendo el ánimo en los patriotas con este santo y seña: vencer o morir. El pronunciamiento del 14 y 15 de mayo hirvió de indignación la Asunción cuando corrió como un relámpago la noticia de que el partido españolista había resuelto entregar la provincia a Portugal. Desde los tiempos trágicos de las bandeiras, el Paraguay odiaba a Portugal. No se olvidaba de la implacable destrucción de la floreciente Guairá, Gratimí y Alburquerque, que eran páginas de dolor en la historia de la provincia. Los indecisos tomaron partido en contra del cabildo. El descrédito cayó sobre los españolistas, que ya no atinaron a reaccionar. Velasco, por oculta delación, conoció el plan subversivo, pero estaba moralmente aplastado y ya nada se decidió. El 14 de mayo transcurrió en medio de gran agitación. Se resolvió esa misma noche el levantamiento para impedir la salida del emisario portugués Abreu, señalada para el 15. El capitán Pedro Juan Caballero debía tomar el cuartel a la hora de la queda, cuando el mayor de la plaza de la Cuesta saliera para la ronda habitual. Esa noche estaba en la guardia el capitán Mauricio José Troche, uno de los compatriotas en cuyo relevo se había prolongado gracias a la complicidad del asesor Somellera. En el cuartel no había sino 34 soldados curuguateños. Después de las 8 de la noche, Caballero Iturbe y demás complicados franquearon sin dificultad las puertas del cuartel. Las campanas de la catedral, en la soledad de la noche, tocaron a rebato, llamando al pueblo al cuartel. Inmediatamente Caballero se proclamó comandante. Los presos políticos puestos en libertad fueron armados y se adoptaron disposiciones para prevenir cualquier reacción. En total no había más de 72 hombres, pero disponían de toda la artillería de la plaza y abundantes municiones.
Más que el número de las armas le daba fuerza la intuición de su responsabilidad histórica. En sus manos estaba el destino de la nación paraguaya. Enterados de la novedad, algunos capitulares del comandante Gamarra, el emisario portugués y otras personas acudieron a la residencia del gobernador, situada a menos de 100 metros del cuartel. Gamarra se ofreció para tomar el cuartel a viva fuerza. Contaba con los barcos de la bahía, con su guardia de granaderos y el cuerpo de miñones. Pero Velasco no quería derramamiento de sangre e intentó someter a los sublevados pacíficamente. Gamarra fue destacado ante el cuartel, donde le negaron la entrada, aun cuando invocaron su calidad de paraguayo. Una segunda misión a cargo de un oficial ya fue recibida a tiros. El tercer emisario, el mayor Cabrera, tuvo otra suerte. Le abrieron la puerta del cuartel, pero fue arrestado y maniatado. Sin desalentarse de estos fracasos, Velasco envió a Fray Inocencio Cañete, tenido en opinión de santo, para conocer a lo menos las pretensiones de los sublevados. Pacíficamente, Gamarra fue destacado ante el cuartel, donde le negaron la entrada, aun cuando invocara... Ah, no, esto ya le leí todo. Profe, disculpe que le diga, yo soy la que le estoy escribiendo en el chat. ¿Es factible que usted de repente pueda compartir su PowerPoint de manera a seguir todos juntos el hilo de su lectura? Personalmente me Sí, cuesta llevar, porque por momentos el... comentarios que merecen ser atendidos, ¿verdad? Y ya me pierdo. Por favor, profe. Sí. El profesor creo que subió el PowerPoint. Sí, tenemos de repente el Power, pero a la par que usted está hablando, entonces, si es factible, por favor. De lo contrario, nosotros también podemos compartir la pantalla y de esa manera hacemos un poco más interactiva la clase. Bueno, No me coincide, profe. Estoy buscando, busco y también me espera un ratito. Sí, profe. Sí, Sí. diapositiva número 17. La 17, al menos en mi pantalla, corresponde a lo que sería la Junta Superior Gubernativa. ¿Es correcto? No, unidad 7 es, señorita. Sí, profe. En la unidad 7, la diapositiva que usted acaba de decir corresponde a la 18, la Junta Superior Gubernativa. Unidad 7, el PowerPoint que está en el Classroom. Momentito, por favor, si me aguardan entonces. Claro que sí, con gusto, profe. Sí. Tiene usted razón. Cierto. Sí, profe. Yo de repente le escucho a usted y para no interrumpir la emoción con la que usted está leyendo, entonces intento buscar, estoy googleando también y busco mi libro de historia y realmente me pierdo. Por eso es que... Bueno, gracias. Le agradezco. Dale, profe. Agradecido.
Vamos a Vamos a la diapositiva número 15, si se pueden ubicar. Mayo de 1811. El pueblo paraguayo clamaba cambios, que la mayoría quería ver la emancipación y la victoria. Obtenía un Tacuarí frente a las tropas enviadas por Buenos Aires al mando del general Belgrano, que exaltó el orgullo nacional a expensas del desaparecido, desde el prestigio de las fuerzas españolas. Ante el descontento popular, el gobernador Velasco buscó la cooperación de Portugal para mantener el régimen españolista. La amenaza de la alianza fue el motor principal para adelantar la fecha de la revolución gestada desde el día siguiente de la batalla de Tacuarí, el 9 de marzo de 1811, y señalaba para el 25 de mayo. Así, en la noche del 14 de mayo, Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturri y otros compañeros se apoderaron del cuartel de la plaza, que estaba a cargo del oficial de guardia Mauricio José Troche. Intimaron al gobernador Velasco, pusieron en libertad a más de 330 presos, y así iniciaron la revolución. El pueblo y las tropas invadían las plazas al grito de Viva la Unión, y en la madrugada del 15 de mayo el capitán Caballero exigió a Velasco la entrega de todas las armas, la admisión de 2 diputados junto al gobernador, la separación de los funcionarios españoles y de todos los miembros del cabildo, que ningún buque saliera de Asunción y que el emisario portugués José de Abreu no abandonara la ciudad. En principio, Velasco trató de resistir la oposición, contestó en términos vagos la petición de los revolucionarios y negó rotundamente el acuerdo alguno con Abreu, pero luego se dio cuenta de la inutilidad de su resistencia y optó por aceptar las condiciones impuestas. Los gobiernos revolucionarios. El triunvirato, el 16 de mayo de 1811, se constituyó el gobierno provisorio. El cuartel designó como diputados adjuntos para que gobernasen, junto con Velasco, al doctor Francia y el capitán Juan Valeriano Ceballos, español partidario de los patriotas. Este triunvirato se formó hasta tanto se arreglara la forma de gobierno que sea más conveniente y se lo puso a Velasco para que los no corra, vamos a decir, el desespero en los españoles que radicaban justamente en la provincia. Pero esa fue la estrategia. Pero ya con la siguiente forma de gobierno ya se le desplazó de cargo que ocupaba. Primeras medidas de este gobierno fueron explicar al pueblo la formación del triunvirato, impulsar la decisión de los patriotas de no entregar la provincia a ninguna autoridad extraña, instar a la población a permanecer tranquila y dedicarse a sus actividades habituales. Primer Congreso Nacional. 8 días después, o sea, el 17 de junio del mismo año, 1811, se reunió el primer Congreso Nacional de Paraguay. Estaba compuesto de un número considerable de vecinos y muchos principales integrantes de las diferentes corporaciones, de los diputados de las villas y poblaciones. Resultado del Congreso: crear una nueva forma de gobierno bajo el nombre de Junta Superior Gubernativa, integrada por 5 miembros. Resultaron electos: presidente Fulgencio Yegros, vocales doctor Francia, Pedro Juan Caballero y el presbítero Francisco Javier Boarín y don Fernando de la Mora. Declarar a los españoles europeos inhábiles para ocupar cargos públicos, debiendo proveerse tales empleos en patricios, estos
naturales del Paraguay u oriundo de las regiones hispanoamericanas, semilla futura de la patria grande, ¿verdad? Mantener la independencia absoluta del Paraguay y respecto a las demás provincias del antiguo virreinato, conservando, empero, con ellas amistosas relaciones, libertad de comercio y supresión de impuestos. La Junta Superior Gubernativa, el Congreso del 17 de junio de 1811, resolvió formar una Junta Superior Gubernativa eligiendo presidente de la misma al teniente coronel Fulgencio Yegros y como vocales al doctor José Gaspar Rodríguez Francia, al capitán Pedro Juan Caballero, al presbítero Francisco Javier Guarín y don Fernando Lamora. Dos cláusulas probadas en el aspecto económico dieron impulso a nuestro incipiente comercio independiente. La primera establecía que se dejaría de pagar impuestos a Buenos Aires, los impuestos de sisa, arbitrio por cada tercio de hierba paraguaya, a fin de que el Paraguay lo percibiera en su provecho. Y la segunda, que se extinguiera el estanco del tabaco y su existencia fuera vendida y destinada a la defensa del país, naciendo la política proteccionista. Con estas decisiones se puede demostrar una nueva causa relevante, que causas relevantes de nuestra independencia fue la económica, pues al liberarse de las pesadas obligaciones impositivas, el Paraguay empezó a ordenar su propia administración. La misión Belgrano Echeverría. Al tenerse en Buenos Aires noticias de la Revolución del Paraguay y antes de recibir la precedente comunicación de Francia, la Junta resolvió designar a Belgrano como enviado especial juntamente con el doctor Vicente Anastasio de Echeverría, la misión diplomática de Asunción para negociar con sus nuevas autoridades. La Junta Grande no había todavía liberado a Belgrano del proceso al que se le había sometido, creando con esa designación un absurdo político institucional. Belgrano contestó que aceptaría la nueva misión que se le confiaba, pero que primero habría que aclarar la situación creada por el proceso en vigencia. La Junta procedió a cerrar el proceso y a reintegrar a Belgrano sus cargos y títulos. Fue por el fracaso que sufrió, ¿verdad?, cuando llegó al Paraguay y su regreso a Buenos Aires, se le sometió a un proceso, ¿verdad?, por sus malas actuaciones. La Junta procedió a cerrar el proceso y reintegrar a Belgrano a sus cargos y títulos, por lo que éste aceptó la misión que se le confiaba. Nada se sabía por ese entonces en Buenos Aires de los cambios ocurridos en Paraguay, ni del contenido de la nota del doctor Francia a la Junta de Buenos Aires, ya que no había llegado a destino cuando Belgrano y Echeverría partieron a cumplir su misión. Por lo tanto, las instrucciones que se le dio, que le había concedido la Junta, estaban referidas a la comunicación emitida por Velasco después del 25 de mayo. Estaban pues totalmente desactualizadas con las circunstancias políticas con las que habrían de encontrarse a su llegada a destino. Las instrucciones que llegaron tarde carecen de valor histórico para juzgar la habilidad diplomática de los negociadores, ya que estos debieron ajustar su labor a las que se le había entregado al salir de Buenos Aires, confiando solo en su sutileza dialéctica, su poder de convicción y su propia evaluación de los acontecimientos que se fueron sucediendo durante la negociación. Los acontecimientos producidos en la provincia del Virreinato, el lanzamiento del Paraguay y Montevideo contra Buenos Aires, el difuso éxito del ejército del Alto Perú y las complicaciones surgidas en el escenario internacional, no solo en Europa, sino también en América, habían apagado la euforia de la primera junta. La participación de los diputados provinciales en el Congreso Constituyente, ejerciendo tareas ejecutivas de gobierno exclusivas de la Junta, profundizó el antagonismo entre Buenos Aires y las provincias, situación que empeoró la creación del primer virreinato que comienza a imponer la política porteña que limita las aspiraciones y objetivos de la revolución. Pasa que a partir de estos acontecimientos, Buenos Aires quería imponer su reconocimiento, o sea, que el resto de las provincias la reconozcan superior y se sometan a ella. Y eso principalmente la siempre provincia del rebelde del Paraguay, no, esos mensajes, esas diligencias no eran bien vistas y fueron rechazadas.
Cuando Francia permitió el ingreso de Belgrano de Echeverría, una vez que recibió Buenos Aires la contestación de la nota del 20 de julio de 1811, su trato para con ellos fue demostrativo del respeto al general y su comunicación en el proyecto americanista, esmerándose la Junta de Asunción en ayudarlos y atenderlos en sus dificultades, tanto durante el viaje como durante su estadía en aquella ciudad. Las negociaciones fueron conducidas directamente por Francia, que se ocupó hábilmente de mantener aislados a los delegados de Buenos Aires de contactos personales con otros funcionarios paraguayos, en especial con aquellos vinculados a los intereses comerciales porteños, salvo en aquellos casos en que el protocolo lo exigiera. El temor al bloqueo porteño o a una invasión del imperio llevaba a muchos paraguayos a considerar las exigencias de los comerciantes porteños como un mal menor, dejando de lado los principios de la independencia americana, sostenido tenazmente por Francia, y debilitado su disposición en las negociaciones sobre todo frente a Echeverría, de quien desconfiaba. De allí las maniobras de estrategias de Francia respecto a los contactos con los enviados a la Junta de Buenos Aires. Otra cosa también que me viene a la mente nomás para no dejar pasar fue que cuando con las dos victorias que obtuvo el ejército criollo paraguayo, obtuvo prisioneros, le retuvo al Belgrano, y que después a estos se los liberó con todo el armamento que traían, se le envió a Buenos Aires. Cosa que en Francia causó mucho malestar. Y también es por eso que él se constituye para estas reuniones que tuvo con Belgrano y Echeverría, para que no se vuelva a cometer, si bien no es conflicto bélico, pero para no cometer esos errores que se dejaban cometer con la anterioridad, ya que también estos venían en forma diplomática, pero para persuadir, si bien en Francia no hizo mella y no iba a hacer mella, también era influir en las ideas con aquellos que tenían las ideas porteñistas. El temor al bloqueo porteño o a una invasión del imperio llevaba a muchos paraguayos a considerar la exigencia de los comerciantes porteños como un mal menor, dejando de lado los principios de la independencia americana, sosteniendo tenazmente por Francia y debilitando su posición en las negociaciones frente a Echeverría, de quien desconfiaba. De allí las maniobras y estrategias de Francia respecto a los contactos con los enviados por la Junta de Buenos Aires. La base de las negociaciones fueron exigencias de la nota enviada de la Junta, ¿verdad?, el 20 de julio, la contestación de esa carta enviada por Buenos Aires el 28 de agosto. No se ponía a reconocer el derecho del Paraguay a gobernarse por sí mismo con independencia de Buenos Aires. Establecía que los paraguayos podían llevar una vida autónoma a título provincial hasta la reunión del Congreso General a la que se comprometían a enviar diputados. Como se ve, las condiciones de negociación de Belgrano y Echeverría eran prácticamente coincidentes al haber justamente reconocido su mandante como justas y apropiadas las exigencias de Francia. En las instrucciones del triunvirato, acorde con los objetivos porteños, trataba de desconocer la autonomía paraguaya ya aceptada por la Junta Grande. El tratado del 12 de octubre de 1811. La respuesta satisfizo al gobierno paraguayo y a los emisarios argentinos. Fueron autorizados a llegar a Asunción de las conversaciones con el negociador designado por la Junta Superior Gubernativa, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Resultó la firma del tratado del 12 de octubre, que constituyó un explícito reconocimiento de la independencia paraguaya, circunstancia revocada más tarde por las declaraciones y disposiciones oficiales del vecino país. Además de las cláusulas sobre comercio y supresión de impuestos, el tratado incluía dos cuestiones, por demás importante: el reconocimiento de los derechos del Paraguay sobre la isla Candelaria y su jurisdicción en la banda izquierda del Paraná, las misiones, hoy Argentina, y el compromiso recíproco de auxilio y cooperación en caso de peligro. Política educativa y cultural. El programa cultural de la Junta Superior Gubernativa constituye un hito
en el bicentenario, era por su proyecto educativo. Bicentenario del año 2011. Por su proyecto educativo manifestado mediante el bando del 6 de enero de 1812. La Junta restauró, 1811 tiene. La Junta restauró y acrecentó los establecimientos de enseñanza, impartió instrucciones a los maestros de escuelas, creó la Sociedad Patriótica Literaria y patrocinó la enseñanza pública en los albores de la independencia. Cabe señalar, en ese tiempo, la Junta se hallaba integrada por 3 miembros, Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero y Fernando de la Mora. El doctor José Gaspar Rodríguez Francia, molesto, había renunciado en forma irrevocable y sus compañeros de la Junta aprovecharon su alejamiento para demostrar al país que no era Francia el único paraguayo inteligente capaz de gobernar el país. También Bogarín había renunciado. Recordemos que los preparativos bélicos para contener al ejército del Belgrano hicieron que el Real Colegio Seminario San Carlos fuese ocupado a fines de 1810 y las rentas de educación pasaron a engrosar los gastos militares. Los sucesos de mayo de 1811 postergaron la normalización de la instrucción pública, tarea que le ocupó a la Junta Superior Gubernativa. En una reunión de notables celebrada a invitación de la Junta el 8 de enero de 1812, se estudió el plan de instrucción de enseñanza pública. Como resultado de las deliberaciones, se fundó la Sociedad Patriótica Literaria, corporación a la que se encomendó la Dirección de Instrucción Pública. Integraban la misma el provisor y vicario general de la diócesis, el doctor Juan Baltasar de Casajús, por la Junta el doctor Luis Zavala y por el cabildo José Mariano Valdovinos, además de los catedráticos el dominico Fray Eduardo Torres y el franciscano Fernando Caballero y el joven Juan Andrés Gelli, que estaba llegando de Buenos Aires. Otras disposiciones tomadas por la Junta de Notables del 6 de enero fue la reapertura del Colegio Seminario de San Carlos, cerrado desde la invasión de Belgrano al Paraguay. Se dispuso que rigiera por sus anteriores estatutos, aunque sustituyendo la autoridad del gobernador por la de la Junta Gubernativa. Otras instituciones abiertas por la Junta en función al bando del 6 de enero fueron la Academia Militar, que funcionó. También se creó una cátedra de matemáticas y se dio inicio a una biblioteca pública, por la cual se encargaron en Buenos Aires e Inglaterra las obras de John Locke, Rousseau y otros. La labor cultural de la Junta Superior Gubernativa, presidida por Fulgencio Yegros, fue exaltada por algunos historiadores, entre ellos Manuel Domínguez, que lo hace en estos términos. A poco de que se reflexione, se concluye que si el gobierno que desarrollaba tan grandioso programa, atento a esto, miren un poco, tan grandioso programa, en la aurora de nuestra independencia política, hubiera durado en el Paraguay, de un salto se hubiera colocado por encima de sus hermanos, o sea que de los países, de las provincias vecinas, por decir así. Y es que más adelante Francia no hubiese cercenado en gran parte, ¿verdad?, lo que era la educación. Segundo Congreso Nacional. Renovada la gestión argentina para lograr la incorporación del Paraguay y la Confederación de las Provincias Unidas, la Junta Superior Gubernativa convocó este Congreso reunido en 1813. En la convocatoria de este Congreso se estableció un sistema de sufragio universal proporcional más democrático que el vigente hasta entonces. Anteriormente, los representantes eran miembros de las principales corporaciones, comerciantes, militares, estancieros, vecinos notables convocados por el gobierno y diputados elegidos en la Asamblea. Para el segundo Congreso se decretó el derecho de sufragio de todos los ciudadanos a través de las elecciones populares y libres que se efectuasen en cada uno de sus lugares, en proporción al número de vecinos. Gobierno unipersonal del doctor Francia. Un nuevo Congreso reunido en octubre de 1814 instauró la dictadura temporal como sistema de gobierno y nombró para su ejercicio al doctor José Gaspar Rodríguez Francia por un periodo de 5 años. Antes de cumplirse el plazo establecido, un nuevo Congreso reunido en julio de 1816 instauró la dictadura perpetua con el voto de disidencia de quien había mocionado
la dictadura temporal, el prócer Mariano Antonio Molas. El Congreso aprobó la nominación del doctor Francia con calidad de ser sin ejemplar y dispuso que en lo sucesivo la República tendrá Congreso General cada vez y cuando el dictador haya por necesario. Y lo creyó necesario hasta su muerte. Carácter del gobierno francista. El Estado paraguayo no era sino la voluntad del dictador. No había constitución, distribución de poder ni leyes. Se establecieron los derechos y garantías de los ciudadanos. Los delegados y subdelegados en puntos estratégicos de la República eran los responsables de poner en ejecución las disposiciones de Francia. Le hacían llegar las inquietudes y necesidades del sector. Los ciudadanos tenían obligaciones precisas e ineludibles: lealtad a la independencia y soberanía de la patria, acatamiento estricto de las disposiciones del gobierno y respeto de las personas y bienes ajenos. Con estas premisas cumplidas con inexorable rigidez, el gobierno de Francia gobernó hasta su muerte. El gobierno francista, empeñado en la defensa intransigente de la independencia nacional, defensor del derecho de la libre navegación de los ríos internacionales, como las vías de salida de su comercio exterior, se encerró tras las fronteras para cortar la agresión a las embarcaciones paraguayas en el río Paraná. Ello significó para su comercio exterior el cierre de sus mercados. En el orden político, el proyecto del poder oriental José Gervasio Artigas de constituir con inclusión al Paraguay en la Confederación de los Pueblos Libres para oponerse a las pretensiones hegemónicas de Buenos Aires como de Río de Janeiro, tropezó con la absoluta negativa francista, remiso en participar de las luchas internas que anarquizaban los vecinos. ¿Sí? Una conspiración y sus dramáticas consecuencias. En todas las circunstancias que involucraban decisiones políticas, el doctor Francia fue el obstáculo a la pretensión de Buenos Aires de absorber el Paraguay. Y en el orden local, empeñado en nivelar hasta abajo las grandes desigualdades socioeconómicas entre el selecto grupo de familias de proyección españolista y la población de raíz esencia paraguaya. Mediante multas y contribuciones forzosas, arruinó notoriamente el patrimonio de aquellas familias, enriquecidas por múltiples privilegios en otros momentos. De toda esa confusión de intereses de raíz local y proyección rioplatense, surgió, sin que se haya pedido esclarecer plenamente su origen, la tentativa del asesinato del doctor Francia, que había llevado a cabo en la Semana Santa del año 1820, y fue conocida por delación de uno de los implicados. La represión fue terrible y sus efectos alcanzaron sin duda a pecadores e inocentes, entre ellos los próceres de la independencia, varios de ellos fusilados: Fulgencio Yegros, los hermanos Iturbe, los hermanos Fernández Montiel, Fernando de la Mora, Mauricio José Troche, pero Juan Caballero, que se suicidó en su suela cortándose el dedo y escribiendo que si bien el suicidio va contra la ley de Dios, yo no moriré por manos de un tirano. Quienes conservaron la vida a la muerte de Francia, a la muerte del dictador, recuperaron su libertad. Desarrollo de la economía en la dictadura del doctor Francia. Clausurado el país, el dictador organizó con el objetivo de establecerse asimismo como una condición esencial para sostener la efectividad de su independencia. El dictador impuso normas para que el país produjera todo aquello que se abastecía en las provincias del sur, señalando a cada región la cantidad y especie de los cultivos. El Paraguay ya no necesitó de los cereales, algodón que introducía Corrientes y Santa Fe. El Estado, convertido en el principal propietario como resultado de las confiscaciones, daba trabajo a las estancias de la patria en sus manufacturas a muchos ciudadanos. El Paraguay produjo todas las materias primas esenciales para su subsistencia. Para desarrollar su industrialización hacían falta artesanos, y el dictador apeló
al terror cuando fue necesario a fin de despertar las innatas aptitudes de sus compatriotas. El sistema financiero implantado por el dictador se basaba en las rentas fijas y accidentales, siendo la primera clase los diezmos, los impuestos sobre las tiendas, sobre las casas de piedra de la capital y los derechos de exportación e importación. Las alcabalas, el papel sellado, impuestos al abasto y al mercado, los de la segunda clase, las contribuciones forzosas, las multas y las confiscaciones de los bienes y las herencias de extranjeros. Las contribuciones forzosas eran impuestas al elemento español. Cada vez que había necesidad de realizar obras públicas, proveer a la defensa de la República en proporción a las fortunas. En 1823, el doctor Francia creó numerosos impuestos en vista de la situación internacional. Estableció una contribución inmobiliaria mensual, un impuesto al ganado destinado para el consumo y otro a los frutos. El mismo ministro de Hacienda era el encargado exclusivo de la percepción y vigencia de las recaudaciones aduaneras y fiscales. Bajo su superintendencia, que ejercía con rigurosidad, el estado de las finanzas fue siempre próspero. En las cajas fiscales había permanentemente numerario en abundancia. El stock de armas guardados en los arsenales, motivo principal de la exigencia monetaria. Ya llegó a ser tan copioso que en los últimos tiempos del dictador moderó los impuestos. En 1835 al 1839 y en 1840 decretó la supresión de numerosos gravámenes. Educación y cultura. El periodo independiente, específicamente durante el gobierno del doctor Francia, de 1816, el de Francia, a 1840, se buscó erradicar las estructuras de poderío de la época colonial que impactó fuertemente en la educación con el estancamiento y el retroceso, que de acuerdo a algunos historiadores no se conocen paraguayos graduados en estudios superiores de la época francesa. En algunos registrados alcanzaban 5.000 toda la República. A los maestros se les asignaba un modesto sueldo, un par de ropas por temporadas, reparto de carnes de reses. Con el enclaustramiento del país fue muy difícil renovar. En 1823 el doctor Francia dispuso el cierre del Colegio Carolino y al año siguiente la disposición que retrogradó la educación a fojas cero, la clausura de todos los conventos, incluidos sus noviciados y escuelas. El gobierno de Francia fue el único en el país que en más de un cuarto de siglo, casi un cuarto de siglo más bien, no graduó un solo estudiante ni siquiera a nivel elemental. Relación Estado-Iglesia. No fueron muy cordiales por la clausura de los conventos en 1824. En la capital interior de las iglesias, con párrocos que celebraban misas, bautismos y otros actos religiosos, inclusive procesiones en ocasiones de festividades muy especiales, como la de Corpus Christi y de la Virgen de la Asunción, con previa autorización del gobierno. Existen documentos que varias iglesias fueron reparadas por orden del dictador. Docenas de sacerdotes como Fray Basilio Antonio López, Juan Gregorio Urbieta y otros obispos de la diócesis pudieron ejercer el obispado, el apostolado. En 1838 se produce el fallecimiento del obispo García de Panés. Quedó vacante de la titularidad, el clero designó en su carácter de vicario general y juez eclesiástico al presbítero José Vicente Urué, paraguayo. Juicio valoratorio. El doctor Francia falleció el 20 de septiembre de 1840. A su muerte, su obra, La Independencia Nacional, era ya una realidad que había hecho convicciones en muchos países, salvo en la Argentina, que seguía obstinada en su negativa. Se había formado una sólida conciencia de la unidad nacional, de la capacidad de abastecerse a sí mismo y especialmente se libró de la anarquía y el desorden que se apoderaron de todos los países latinoamericanos después de la independencia. Desarrollo de la autonomía de gobierno y autoabastecimiento de la producción nacional. Consolidación de la independencia nacional. El cierre de las fronteras y mínimas relaciones con los vecinos impuso mayor énfasis en la agricultura y ganadería, principalmente la producción de yerba mate de mejor
y mayor calidad que las provincias de la Argentina. Fue rendido en grandes honores y fue enterrado en el atrio de la iglesia de la Encarnación. En 1870, Carlos Loizaga y otros enemigos violaron su tumba y arrojaron sus restos al río. El post-francismo. A la muerte del dictador, los comandantes de los cuarteles de la capital, capitán Agustín Cañete, teniente Pablo Pereira, Miguel Maldonado y Gabino Arroyo, se autoerigieron en Junta Provisional de Gobierno con la presidencia de Manuel Antonio Ortiz, alcalde en primer voto. El 22 de enero, de otro golpe cuartelero, se dispuso a la Junta y estableció un triunvirato: Juan José Medina, José Gabriel Benítez y José Domingo Campos. El 9 de febrero, nuevos comandantes militares instauraron un nuevo gobierno, la Comandancia General de Armas, para cuyo ejercicio fue designado el teniente Mariano Roque Alonso, en quien se unificaban los poderes militar y político. Se le confiaba como objetivo inmediato la reunión de un congreso en el plazo de un mes, y el nuevo cambio político incorporó una nueva novedad que iba a tener gran relevancia: la designación de Carlos Antonio López en carácter de secretario, con que se inició su trascendencia, o sea, que con que inició su trascendente carrera política. Y bueno, hasta acá llegamos en esta unidad. Con posterioridad viene lo que es las semblanzas, ¿verdad? Que lo van a encontrar de cada uno de estos, ¿verdad? En el libro de Luis G. Benítez. Bueno, profe. ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. Buenas noches. Bueno, muchas gracias y buen inicio de semana. Reparador descanso. Excelente. Gracias, profe, muy amable. Éxito. Igual. Igualmente, profesor.